¿vale? La cervical ya estaba anteriorizada. Cuando intentó organizarla, la paciente hizo una compensación y realizó una extensión cervical. Y entonces, intentando aún organizar a esa paciente, hizo un crecimiento axial de la paciente y empezó a observar que la lordosis de esa paciente había aumentado, ¿vale? Aumentó significativamente cuando hizo ese crecimiento axial para intentar organizar la postura de esa paciente. Estamos hablando, chicos, de algo que ocurrió hace 30 años, ¿no? Así que, a veces incluso más, no sé la fecha exacta, en aquella época en la que todavía teníamos ese concepto de que existía esa postura perfecta, súper recta y bonita, ¿no? Sabemos que esos conceptos han cambiado hoy en día, pero, por desgracia, hasta hace poco todavía pensábamos que era lo correcto, así que siempre intentábamos buscar esa perfección en la postura. Eso era lo que Madame Messier estaba buscando. Y cuando ella realizó ese crecimiento axial, la paciente aumentó esa lordosis lumbar y le pidió a la paciente que hiciera una retroversión pélvica. Y empezó a observar que la paciente perdió la capacidad de respirar. Fíjate qué locura. Hizo una maniobra de Valsalva. Así que la paciente, después de esa organización corporal, perdió incluso esa capacidad funcional de respirar. Así que ese fue el primer descubrimiento de esta fisioterapeuta, Madame Messier, cuando empezó a entender que nuestro cuerpo funciona como si fuera una cuerda, está todo interconectado. Entonces, si tiras de aquí, se mueve hacia allá, si tiras de aquí, otra estructura también es arrastrada, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es completamente único e indivisible, inseparable. Así que este fue uno de los principales, uno de los primeros descubrimientos que tuvo Madame Messier, y empezó a entender que los problemas que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, los dolores, no aparecen de forma aislada, sino que están asociados, porque cuando intentas organizar a la paciente aquí, en una estructura específica, otra región lejana se descompensa, ¿vale? Entonces, se fue observando, a través de estos estudios y de estas observaciones, de estas consultas en el consultorio, esa relación, ¿vale? Esa conexión, esas conexiones anatómicas. Así fue como empezaron a surgir estos conceptos básicos de cadenas, no de unidad corporal. Entonces, cuando hablamos de cadenas miofasciales, cadenas musculares, estamos hablando de conexiones, líneas musculares, líneas de fuerza, tensegridad, mecanotransducción, ¿de acuerdo? Es decir, conexión. Nuestro cuerpo está completamente y enteramente conectado. No existe división, ¿vale? Entonces, en la universidad o en otros cursos que hacemos, extracurriculars, es necesario segregar todos los sistemas. Así que, sistema muscular, sistema articular, sistema óseo, sistema nervioso, porque didácticamente es más fácil para nosotros estudiar así, pero en realidad, cuando está en nuestro cuerpo, está todo junto y mezclado. Y son sistemas que son interdependientes, es decir, uno depende del otro. Cuando uno deja de funcionar o entra en disfunción, otro sistema acaba sobrecargándose. Así que, ese fue el razonamiento de la primera fisioterapeuta que empezó a entender estas conexiones. Y es a partir de ahí cuando la fisioterapia empieza a cambiar las reglas del juego. Porque al principio de nuestra carrera universitaria, al inicio de nuestra profesión, básicamente la fisioterapia giraba en torno a hacer estiramientos, parafina, ese círculo de hombro, no para tratar el hombro de un paciente, ponerle un pequeño peso al paciente, tumbarlo en la camilla, hacer ese movimiento para mejorar una bursitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que salíamos sabiendo de la universidad, esos conocimientos, ¿vale? Que fue lo que dio inicio a nuestra profesión, pero que, lamentablemente, son conocimientos muy superficiales y que sabemos que no tienen un resultado significativo.